Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren bien. Hoy vamos a tratar un tema que de verdad es un tema que ocupa mucho tiempo, mucho espacio, es muy extenso y que casi es imposible tratarlo en pocos minutos. Así que lo iremos desmenuzando en varios programas. Este tema, pues que nos ha convocado hoy, es el resumen de mucho estudio y el resumen que gracias a sus preguntas, pues voy a repasar un poquito la materia y así todos vamos aprendiendo. De antemano digo que respeto todas las ideologías, soy respetuosa en eso. Y como siempre abogo también en que nuestra naturaleza humana es ser libre, tanto en pensamiento, tanto en acción. Todo esto es que nos hace ser humanos. Toda esta libertad que podamos gozar podemos decir que es el regalo más grande que el universo nos puede dar. ¿Ok? Ok. Me preguntan que si las acciones que se hizo en alguna vida pasada está perjudicando las acciones de hoy por hoy, las acciones nuevas que hacemos hoy, ya sea en el campo de nuestro cuerpo material y produciendo ciertas enfermedades, como en el campo de la psiquis, también produciendo ciertas patologías mentales que realmente tienen que ser vistas con profesionales, con psicólogos, con psiquiatras y demás. ¿Qué preguntas más interesantes? Y entonces me dice una señora, bueno, si tenemos el libre albedrío, ¿por qué hoy por hoy nosotros tenemos que pagar alguna consecuencia, si es que las hay, repito, de alguna vida pasada? Pues de verdad que sí, tiene toda la razón la señora. Nosotros, el hoy en el que vivimos hoy, aunque no hay espacio ni tiempo allá en el universo, pero para nosotros, los seres humanos, nos regimos con un tiempo, un espacio para poder encaminar nuestra vida hoy, por decirlo así. Nos regimos también por algunas ideologías, algunas doctrinas que son muy respetadas, repito. Pero en la actualidad, una de las doctrinas que se fundamenta en algunos grupos que son muy conocidos, y no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, lo que se dice es que no hay vidas pasadas, que nosotros no reencarnamos y que nosotros cuando ya dejamos o nos despojamos de este cuerpo, entonces ya no hay un más allá. Se contradice desde luego, porque también las mismas doctrinas que predican, la doctrina del libre albedrío, dice que cuando nosotros nos despojamos de este cuerpo, pueden suceder varias cosas, pero entre las más importantes serían dos, perdón. Una sería que si nuestro actuar o escogemos el mal, pues seríamos pecadores eternos y vamos a morir. Y entonces vamos a ir al lugar que le corresponde a los pecadores. O sea, no nos vamos a salvar. La pregunta sería ¿de qué? Y ese es el otro tema. Segundo, también nos dice que si nosotros escogemos el bien, entonces ya tenemos la salvación y iremos al paraíso o el encuentro con aquel ser creador que fundamenta o que, en donde se fundamenta o quien se fundamenta esta doctrina. Así que hay dos equilibrios en la balanza. Uno, tenemos la libertad de escoger el bien y el mal, ser salvados o no, y el otro es que nosotros vivimos consecuencias de alguna vida pasada. Así que, por un lado, si escogemos que hemos reencarnado y que estamos viviendo una vida paralela, por decirlo, en el ayer y en el hoy, entonces no somos culpables. No somos culpables del mal, por ejemplo, en matar
robar, despojarle la vida a alguien, tener enfermedades, etc. No somos culpables porque reencarnamos arrastrando aquellas consecuencias que hicimos, o por decirlo mejor, las consecuencias las vamos a volver a seguir activando. Por ejemplo, voy a repetir, si escogemos el mal, no sería responsable. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando algo que fue hecho en alguna vida pasada. O sea, que mi naturaleza de hoy no es culpable porque, repito, somos consecuencia de un ayer. Y también dicen, si somos tan buenos, quiere decir que en algún momento de alguna vida pasada también fuimos buenos y entonces vamos a ganarnos aquella salvación. De verdad que son temas importantes y temas que tenemos que analizarlo muy bien. Y repito, bueno, acabo de dar una charla sobre esto, así que voy a resumir esta charla que hice hace poco. Tenemos que basarnos que las doctrinas de fe o los dogmas de fe dependen de cada religión, pero también depende de cada país, depende de cada cultura e incluso depende de cada núcleo familiar. Si donde tú naciste se te ha inculcado ciertas doctrinas de fe, pues es lógico que vas a actuar de acuerdo a esa línea de pensamiento. Pero tiene que ver también que nuestra mente o nuestro espíritu o nuestra alma en algún momento de esta vida presente se va a sentir un poquito curiosa y va a querer saber cuál es la verdad. Por ejemplo, si somos libres de escoger el bien y el mal, entonces lo escogemos aquí y ahora. Y las consecuencias serán ya en una vida, en un más allá, que de acuerdo también a su doctrina se irá al infierno o a un cielo. Yo en mis años que tengo de esto, desde luego, y de estudios y demás, siempre he pensado que nuestra naturaleza humana, lo que nos rige como seres humanos pensantes, es poder también escoger en nuestra vida de acuerdo a nuestras posibilidades y oportunidades de vida si hacemos el bien o no. Pero también me dice la señora, bueno, todo es relativo. El bien es relativo para algún sector del mundo o de la persona, de sus creencias, y el mal también es relativo a otro sector. Por ejemplo, para lo que usted es bueno, a otros sectores es malo y viceversa. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, como la doctrina, que seguimos con la doctrina del libre albedrío, lo que se refiere es que el creador, quitamos la responsabilidad del creador, que en esos libros de fe se dice o se le puede estudiar que Él es el creador o el que hace todo, el que hizo todo, tanto el bien como el mal, que hizo el ser humano, que hizo las plantas y demás, y que Él es el jefe supremo, que es el dador de la vida. ¿Ok? Entonces, esa doctrina donde no siempre nos han dicho o se dice o se tiene como principal norma que ese creador, ese ser grande, hizo todo, hizo el ser humano y lo hizo con esas características del bien y el mal. Pero después, dije, los escribientes o los que manejan estas doctrinas, estas teologías, o los que escribieron pues estos libritos, dijeron no, le vamos a quitar esa responsabilidad al ser creador y vamos a imponérsela al ser humano. Y el ser humano va a ser el responsable de el bien o el mal. Por eso se dice en ciertos versos que su corazón, o sea, la raíz de tu corazón, que de ahí
nace el bien o el mal. Y te enseñan a decir que por mi culpa y por mi culpa es que me está pasando ciertos acontecimientos o por mi culpa soy pecadora. Vean cómo va esto. Sé que es un tema muy difícil de entender, pero esto es apenas la introducción. Entonces, vamos por orden. Nos dicen que todo es perfecto. Entonces el bien y el mal serían perfectos. Nos dicen que el que nos hizo perfectos y etcétera, hizo el bien y el mal. Pero después, si se estudia más, se quita la responsabilidad y se nos atañe al ser humano y dice que el ser humano tiene el libre, ahí es donde nace la doctrina del libre albedrío, tiene la libertad de escoger el bien y el mal. Y nos da la responsabilidad al ser humano de nuestros actos. Pero de nuestros actos aquí y ahora, no de lo que vamos a arrastrar. No tendría sentido, porque si en alguna vida yo fui muy buena y en esta vida pues es todo lo contrario y me voy, ya dejo de existir, entonces ¿cómo seré castigada? ¿Seré castigada por la vida que pasó de buena o seré castigada por la vida actual de mala? Sí, realmente el ayer y el hoy y el futuro no existen. Quiero que entiendan un poquito esto y que pues ustedes también hagan su tareita y se pongan a meditar un poco o a analizar que si en realidad alguna consecuencia tenemos en el hoy, entonces tendríamos, por decirlo alguna, seríamos perdonados o no tendríamos responsabilidades porque no es mi culpa de ser como soy hoy. No es mi culpa tampoco de haber sido como fui, mala o buena. Pero en el caso que nos atañe puede ser mala. Estas doctrinas también se van contradiciendo uno con la otra. Porque también dice que no, a pesar de que dice, que la raíz de todo el mal viene de nuestro corazón. Entonces, quiere decir que el que nos hizo, pues, sabía lo que hace y no tendríamos tampoco culpa de ser como somos. Esto no quiere decir tampoco de que entonces yo, como tengo mi libertad de escoger, voy a hacer lo que me dé la gana y voy a ir haciendo daño a terceras personas o a mí mismo. No, lo que quiero decir hoy es que póngase usted un poquito dentro de su alma, analícese usted y pregúntese, bueno, si tengo mi libre albedrío, si tengo esa libertad de escoger a dónde voy, porque eso es cierto, si escojo el mal, sabré a dónde voy. Si escojo el bien, supuestamente también sabremos a dónde voy. Entonces, ¿por qué hay otra doctrina donde nos dice por mi culpa, por mi culpa? Y solo por mi culpa tengo los pecados que tengo, soy pecador. ¿Por qué tengo que también hoy atañarme o darme aquella culpa o culpas que hay veces no sabemos ni las entendemos? Culpas de ser humanos, culpas de las doctrinas que emergen y que hay y que existirán o las que actualmente gobiernan el mundo. Esas doctrinas lo que hacen es realmente ponernos en una cajita, por decirlo de alguna manera, y ser nosotros, pues, esclavos mentales, esclavos de fe, y no podernos dar la oportunidad en escoger realmente o que nos expliquen cuál es la libertad o el albedrío que nos están diciendo. Por mi culpa, entonces alguna vida pasada, lo que yo hice en esa vida pasada está perdonado
o por mi culpa, lo que hice en alguna vida pasada, o voy a hacer en una vida futura, está perdonado. O lo que hacemos hoy por hoy está perdonado o no está perdonado. ¿Quién nos dice a dónde vamos? ¿Quién nos dice si somos sujetos de algún perdón o sujetos de alguna salvación? Nos dice las doctrinas que andan por el mundo. Lo importante es saber que si dependemos de los libritos o los libros que manejan el mundo, entonces siempre vamos a estar sujetos a una determinación de aquellos, que escribieron o de aquellos que impusieron ese dogma de fe. Yo quiero decirles, porque eso me lo preguntan mucho, que si yo creo en un ser superior. Pues desde luego, yo creo en un superior y que me conoce y sabe cómo soy y que también me ha dado la oportunidad de conocerlo ya sea en momentos muy difíciles de mi vida como en momentos muy alegres, pero que también me da la libertad de poder ser humano, porque el que nos crió o nos hizo o realizó todo esto que entendemos como creación, pues es perfecto. Ok, tengo que hablar un poco delicado porque no quiero tocar ningún credo. Yo repito, respeto todo lo que ustedes quieran creer, lo respeto, pero esta es la contestación de muchas preguntas que me hacen y muy parecidas. Entonces, ¿sí o no existe vidas pasadas? Entonces la respuesta sería depende de quién se lo está preguntando. Si es en una religión o un credo, dice que no, que dice que cuando morimos no oímos ni vemos, el muerto está. O sea, estamos dormidos esperando X cosa. Y otras dirán que sí, que existen vidas pasadas y que en cada una escogemos o cogemos experiencias que nos van a servir o no nos van a servir en la vida actual. ¿Existe o no el perdón? Todo depende a cuál doctrina usted va a preguntarle. Si a X doctrina le va a preguntar, pues tal vez dirá, no, usted es un pecador porque por su culpa y más culpa, usted ya trae ese pecado original, ese pecado, y entonces no va a salvarse. O tendrá que hacer ciertos caminos o ciertas cosas para poder salvarse. Estos temas son muy delicados, desde luego que sí, porque nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, sujetos también, repito, a la cultura de tu país, a la cultura de tu hogar e incluso hasta la cultura del núcleo familiar. Me pregunta la señora, ¿cómo hago para ser libre? Pues depende de lo que usted quiera o depende de lo que usted entienda como ser libre o qué es la libertad. Si para usted la libertad es tener el albedrío de escoger sin hacer desde luego daño a nadie, pues escójala. Escoja lo que usted sienta que va a ser feliz o va a ser libre. ¿Ok? Yo siempre repetiré hasta el cansancio. La naturaleza humana es ser libre. La naturaleza humana es ser felices a medida de nuestras posibilidades. Pero más que todo, podamos poder buscar y encontrar lo que queremos. ¿Existe o no el libre albedrío? Ahí quedamos en otro, por decirlo así, tema escabroso donde también estas doctrinas se contradicen cuando dice que hay una predisposición o también una predestinación. Entonces, si hay una predestinación, entonces no existe el libre albedrío. Y si hay una predestinación, tampoco existirían aquellas
vidas pasadas. ¿Por qué? Porque ya está predestinado lo que va a hacer Brendita, lo que hizo, etc. Y si hay una predestinación, entonces no seríamos sujetos ni a un castigo ni a una salvación. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito y todo está ya en un plan dibujado para cada quien. Así que se las pongo difícil esta tareita primero, ¿qué pasa si hay o no consecuencias en vidas pasadas? ¿Qué pasa si hay o no el libre albedrío y si esta doctrina que maneja mucha parte del mundo también es eficaz? Que si también tenemos la oportunidad de esa escogencia, entre comillas, de ser o no ser, o de querer o no querer, o de hacer o no de hacer. ¿Y qué pasa? Que si hay una predestinación en nuestra vida, si ya todo está escrito, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Pues esta es la introducción de los demás temas que vamos a ir tocando. Gracias por estos mensajes, porque realmente lo que nos convoca en muchos o en la mayoría de estos programas son sus mensajes, son las consultas que me hacen y también parte de mi experiencia propia. Y ahora quiero decirles también que me hicieron una pregunta que por qué yo me trabo mucho cuando hablo. A la persona que me lo dice, quiero explicarle que soy operada 2 veces de aneurisma, o sea, me abrieron el cerebrito y me afectó un poco el habla. Pero sin embargo he podido estudiar, sacar mis 4 carreras profesionales y más, etc. Y he aprendido poco a poco a hablar, a leer y a escribir. Entonces, al que me preguntó eso, quiero decirles que gracias al universo, como digo yo, puedo hablar, puedo ver, puedo escuchar. Y aunque hay veces o muchas veces me trabe, eso no me impide a mi libre albedrío de hacer estos programas y estos temas. Un abrazo para todos, los quiero muchísimo y seguimos con estos temas. Y también quiero anunciarles que el próximo video va a ser una práctica, por decirlo así, que se los tengo prometidos, donde vamos a irnos enseñando entre los dos cómo vamos a poder salir de esta cajita de, por decirlo así, de un libre albedrío, de una libertad de escogencia. Vamos a salir de esas consecuencias de vidas pasadas. Vamos a salir de esa culpa que me traen y que me han dicho desde pequeños, ya sea en cualquier doctrina, que nos han enseñado a pegarnos en el pecho, decir por mi culpa y por mi gran culpa. Yo personalmente no comparto eso, porque yo no tengo la culpa de ser como soy. Y nada más le agradezco al universo porque soy libre en alguno de mis actos. Un beso para todos, los quiero mucho y como siempre digo, cuídense mucho y gocen de la oportunidad de escogencia o de escoger qué quiere usted para su vida. Nunca es tarde, como dije a la señora. Me dice ella, yo ya tengo tanta edad, ya no voy a hacer ni... No, la edad está aquí. Y si usted quiere empezar de nuevo, se empieza a cualquier edad, a cualquier etapa de la vida. Lo importante es empezar, porque vida solo hay una, aquí y ahora. Bye bye.